Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La pandemia empresarial no para. El superintendente de sociedades reveló que durante el primer semestre de este año, más de 450 empresas solicitaron ingresar a proceso de insolvencia, muchas de ellas para una liquidación definitiva. Les contaremos el panorama y además que este panorama tiende a empeorar. El futuro de Echavarría mañana podría quedar definido en la Corte Constitucional si el actual gerente del Banco de la República deberá irse o no de su cargo por temas de edad. Y si es así, ¿qué pasaría si lo llegara a reemplazar el actual ministro de Hacienda? Analizaremos este espinoso tema. ¿Quién le conviene a Colombia? A propósito del debate de hace un momento entre Donald Trump y Joe Biden, en Colombia arrecia otra polémica. ¿Le iría mejor a nuestro país si gana el candidato demócrata? ¿Pero qué pasa si es reelegido el republicano? Analizaremos las implicaciones en materia económica y comercial. Y comenzamos esta emisión hablando de la crisis de muchas empresas en Colombia por causa de la pandemia. El superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, habló hoy de una pandemia empresarial y dio cifras de cuántas sociedades están cursando un proceso de insolvencia. Además dijo que en los próximos meses seguramente llegarán muchas más. Veamos todas las cifras. Hemos tenido un total de 452 solicitudes de insolvencia en todo el semestre, en todo el primer semestre. Eso ha implicado que tengamos un total de 3.055 procesos en el inventario. De esos procesos en el inventario, estamos hablando de más o menos unos 1.200 procesos de reorganización en trámite. Estamos hablando de 1.250 procesos de reorganización en ejecución y estamos también con un balance de 600 procesos más o menos en liquidación. Lo que representan desde el punto de vista de la materialidad de esos 3.055 procesos, en activos son 53.9 billones de pesos, en pasivos son 49 billones de pesos, en patrimonio 4.9 billones de pesos, y un total aproximado de 147.000 trabajadores. Hay una pandemia empresarial, eso lo he dicho, y ¿por qué hay una pandemia empresarial? Porque hay una pandemia de salud y las sociedades han sufrido mucho desde el punto de vista de su salud financiera. Esa salud financiera se ha podido manejar a través de estas ayudas del gobierno nacional. Ustedes saben que ha sido interés del presidente, del ministro de Hacienda y del ministro de Comercio, están trabajando en la comisión de alto nivel para unas ayudas 2.0. Las iniciales fueron muy adecuadas, hay que reencauchar y hay que hacer otras adicionales, pero lo que están haciendo es mirando las medicinas que tienen que dárseles a las sociedades que están enfermas, porque hay un problema de insolvencia, hay un problema de salud de empresas, hay una pandemia empresarial de enfermas, están las sociedades, pero estas medicinas que está dando el gobierno y esta reapertura lo que va a hacer es evitar que esas empresas vengan en números desproporcionados a procedimientos de insolvencia. Y uno de los temas que ha generado expectativa en los mercados financieros es la situación del doctor Juan José Echavarría, el actual gerente del Banco de la República. Mañana, la Corte Constitucional va a estudiar si para Echavarría aplica o no la edad de retiro forzoso, que por ley para funcionarios públicos es de los 70 años, edad que está próxima a cumplir el actual gerente del emisor colombiano. Para analizar este tema, le doy la bienvenida al exministro de Hacienda, el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, me place mucho saludarlos.
Doctor Restrepo, una de las consideraciones que está analizando en este momento la Corte Constitucional es el carácter de independencia del Banco de la República. No es una institución cualquiera del Estado colombiano. ¿Usted cree que para los funcionarios del Banco de la República debería aplicar o no esta restricción de retirarse de manera forzosa cuando lleguen a los 70 años de edad? Bueno, tenemos que esperar cuál es la decisión de la Corte Constitucional. Pero por el momento se puede avanzar. Es decir, lo que se ha dicho, a saber que el gobierno se dispone, si el fallo de la Corte exige que se retire el actual gerente pronto, nombrar al ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, en la Junta Directiva del Banco de la República en su reemplazo, para que posteriormente sus colegas de la Junta lo nombren gerente del banco. Si ese escenario se da, me parece que sería un golpe gravísimo a la independencia de la Junta Directiva y del Banco de la República en general. La Constitución del 91 quiso muy claramente que nuestro Banco Central fuera independiente del gobierno de turno. Y naturalmente, si el gerente del banco viene a ser un ex ministro de Hacienda del propio gobierno al que venía sirviendo, pues obviamente ese es un atentado a la independencia del Banco de la República, golpe indeseable a la independencia del banco. La Constitución del 91 es tan celosa en esto que dispuso que el ministro de Hacienda fuera miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, pero él es uno entre 8, no tiene ninguna preeminencia. El doctor Alfonso Palacio Rudas, que fue constituyente en el año 91, decía que la Junta Directiva del Banco de la República es una especie de magistratura monetaria del país. Por lo tanto, es bueno que esté completamente separada del gobierno y de sus quereres o de sus caprichos, porque recordemos que los caminos tortuosos hacia las grandes inflaciones, sobre todo en el cono sur latinoamericano, siempre han estado empedradas de sumisiones de los gobiernos al Banco Central o viceversa. De manera que esperemos qué dice la Corte, pero cualquier cosa que diga la Corte sobre la edad de retiro forzoso, ojalá que el gobierno no la refuerce nombrando o pretendiendo que nombra gerente del banco al doctor Carrasquilla. Doctor Restrepo, por supuesto usted lo dice muy bien, estamos pendientes de lo que diga la Corte, pero digamos que de todas formas habrá elección de gerente del Banco de la República en diciembre de este año para arrancar en enero del próximo. Ya veremos si puede participar nuevamente el actual gerente o si no. Pero la invitación que usted le haría al actual ministro de Hacienda es a que no participe, así esté en la contienda o no el actual gerente. Yo creo que no sería sano de ninguna manera un escenario según el cual terminara siendo gerente del Banco de la República el exministro de Hacienda del propio gobierno al que ha venido prestando sus servicios, porque eso sería una manera de desvirtuar la independencia querida por los constituyentes del 91 del Banco de la República frente al gobierno, porque obviamente un exministro de Hacienda gerenciando el Banco de la República no goza de la independencia frente al gobierno que tendría otra persona. ¿Por qué el Banco de la República debe ser independiente? ¿Por qué desde la Constitución se le dio ese carácter de independencia? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Por qué son tan importantes para el país? ¿Y por qué no deben estar dominadas por el hilo del gobierno nacional? Desde los años 90 en muchos países se ha arraigado la visión constitucional de que los bancos centrales, es decir, los grandes rectores de la política monetaria y crediticia, deben ser independientes del gobierno. Y así lo ratificó la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque las decisiones que toman son muy delicadas. Pueden ser de rigor monetario o pueden ser de laxitud monetaria. Y si son de laxitud monetaria,
pueden conducir a la inflación. Y esa laxitud monetaria la puede forzar o inducir el gobierno si tiene demasiada injerencia en el Banco de la República para que les financie, por ejemplo, programas de gasto público. La Constitución prevé que puede haber en circunstancias excepcionales créditos del Banco Central al gobierno, cosa que no se ha utilizado hasta el momento. Pero esos créditos tendrían que ser con el voto unánime, dice la Constitución, de todos los directores, lo cual refrenda el querer de la Constitución del 91 para que las decisiones en lo monetario, en lo cambiario y en lo crediticio, que son las tres grandes áreas del Banco de la República, sean independientes de los caprichos o de las necesidades fiscales del gobierno en un momento dado. Doctor Restrepo, de todas formas, como insistimos y reiteramos, habrá elección o reelección de gerente del Banco de la República finalizando este año. ¿Qué calidades debe tener la persona que quiera ocupar ese cargo, que muchas veces pasa por debajo en medio de tanta información económica, pero que es muy relevante para la estabilidad y más teniendo en cuenta la crisis de la que tenemos que salir? Bueno, yo creo que la persona debe tener unas calidades profesionales, como en general las tienen todos los directores del Banco de la República en este momento, y por supuesto el doctor Echavarría debe ser una persona de ese perfil. Pero el punto central es que no empiece a funcionar la puerta rotatoria, gobierno, Banco de la República, gerencia del Banco de la República, porque ahí se empezaría a erodar, así sea muy preparada la persona, así tenga muy buenas condiciones profesionales, a erodar, la independencia que ha querido el constituyente que tenga el Banco Central del gobierno de turno. Eso es lo que ha querido el constituyente, pero, doctor Restrepo, los mercados, los que le prestan plata a Colombia, la gente que viene a montar sus empresas, a hacer inversión de largo plazo, ¿cómo vería esto? Un movimiento así, que el ministro de turno termine en la gerencia del Banco de la República aún sin terminar el periodo del gobierno. Lo vería muy mal, yo diría, lo vería pésimamente, porque si hay algo que miran con lupa los mercados, los inversionistas nacionales y extranjeros, es que el Banco Central es una entidad técnica e independiente del gobierno. Porque aquí pueden llegar gobiernos que empiecen a forzar decisiones no técnicas del Banco Central, a emitir más, a cambiar la política crediticia, en fin, no buscando la estabilidad de la moneda, que es lo que dice la Constitución que debe cuidar, sino otros fines plausibles, pero otros fines, como puede ser financiar el gasto público en un momento dado en exceso. Eso lo vería pésimamente el mercado si ven fisuras que se resquebraje la independencia del Banco Central. Pues doctor Restrepo, estaremos entonces muy pendientes a la decisión mañana de la Corte Constitucional. Que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Bueno, que estén muy bien. Será uno de los temas sin duda más importantes a nivel económico. Las elecciones en Estados Unidos entraron en la etapa crucial y muestra de eso es el candente debate que acabamos de presenciar entre los dos aspirantes, el presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Para analizar un poco los efectos de esa elección para nuestro país, le doy la bienvenida a la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, la doctora María Claudia Lacutir. Doctora Lacutir, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lacutir. Usted conoce más que nadie las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cuál de los dos le convendría a nuestro país en términos diplomáticos, pero sobre todo en cuanto a las relaciones comerciales que necesita Colombia con la primera potencia mundial? Lo primero que tenemos que mencionar sobre eso de cuál le convendría a Colombia es que Colombia, por los últimos 20 años, ha gozado de una cooperación bipartidista entre Estados Unidos y Colombia. Y esa esencia de la relación debe mantenerse en esa línea. Hay que recordar que nuestra relación implica diálogo tanto con el Ejecutivo como el Legislativo. Y el éxito de seguir trabajando en una relación estable a largo plazo, que es una alianza entre dos países, está en mantener esa relación bipartidista que se ha dado entre Colombia y los Estados Unidos. No podemos establecer uno u el otro, sino es más bien cómo se va a trabajar entre
si es republicano o si es demócrata, la agenda que está establecida por muchos años y que se ha mantenido entre los dos países, que ha generado beneficio tanto para Colombia como para Estados Unidos. En el periodo de Donald Trump crecieron mucho las tensiones comerciales entre ese país, entre Estados Unidos y China. ¿Usted más o menos sabe cuál podría ser una eventual política? Bueno, y eso terminó afectándonos a nosotros los colombianos, por ejemplo, con la subida del dólar, ¿no? La trepada del dólar inclusive hasta niveles históricos. ¿Usted sabe, ya conocemos la postura frente a China de Donald Trump, cuál podría ser eventualmente la postura comercial de Biden frente a el país asiático? Definitivamente, y déjeme ir un poquito al tema de la tensión comercial, porque creo que hay una oportunidad para poder hacer un llamado a todos los que nos están oyendo. Definitivamente en una tensión comercial no hay ganadores, son todos perdedores. Y Colombia ha tenido muchas amenazas por esta tensión, principalmente en el número de productos que pueden llegar a nuestro país con unos precios y con una entrada que puede no ser la más legal dentro de todo este proceso, porque van a buscar mercados donde entrar y Colombia es un mercado atractivo. Sin embargo, también hay oportunidades y de hecho la Cámara Colomboamericana ha venido trabajando desde que se empezó a dar esta tensión para encontrar esas oportunidades para Colombia donde podamos nosotros, yo no puedo decir sustituir, pero sí podemos complementar las exportaciones que se han dejado de hacer de China a Estados Unidos, y ahí hemos encontrado 108 productos que tienen hoy oportunidades para llegar a este mercado. Cuando hablamos si va a cambiar esta tensión comercial, dependiendo si entra a la Casa Blanca Biden, pues tenemos que decir que va a cambiar la forma más no el fondo, por muchas razones. La primera es porque va a ser muy difícil para el candidato Biden darle un timonazo de cambio a lo que se viene desarrollando, donde hay una participación importante positiva de aprobación por parte de los estadounidenses. Y al mismo tiempo hay algunas acciones que se han mantenido que son importantes para las empresas americanas, como es el tema de la propiedad intelectual y algunas acciones que se han venido desarrollando con el presidente Trump. Sí va a haber la forma como se hace, va a ser mucho más diplomática, va a ir muy direccionada a buscar consensos y al mismo tiempo a generar acciones que permitan un flujo mayor de lo que hoy en día se está dando. Pero el cambio profundo de fondo, como se puede esperar que se pueda tener, no lo vemos en el corto ni mediano plazo, así se tenga un cambio en la Casa Blanca. Doctora Lacutir, ¿cómo le fue a Colombia en términos comerciales, de inversión extranjera directa de allá para acá, durante estos años de presidencia de Donald Trump? Mire, Estados Unidos ha sido el principal inversionista en Colombia desde hace mucho tiempo. De hecho, desde 2010 al 2019, el monto de inversión de Estados Unidos fue de 22.9 billones de miles de millones de dólares, para decirlo en la moneda estadounidense. Y al mismo tiempo son más de 360 proyectos que se han dado en nuestro país de Estados Unidos en 15 sectores y en múltiples ciudades. Eso ha representado no solamente más de 90.000 empleos, sino que actualmente con la nueva política que ha sacado el presidente Trump de América Crece, Colombia tiene la oportunidad de también generar, direccionado a unos sectores como el tema de infraestructura, el tema de energía, el tema de agrícola, agroindustrial, acciones que le permita atraer más la inversión. Y de acuerdo a un conversatorio que tuvimos con el doctor Mauricio Claver Carón, hoy director del BID, mencionaba que Colombia es uno de los principales aliados para el desarrollo de América Crece, donde definitivamente no solamente quieren hacer un proceso de inversión, sino de acompañamiento. Y ese acompañamiento va de la mano con acciones que le ayuden al empresariado americano llegar a nuestro país. Son oportunidades y creo que se ha basado, como mencionaba al inicio, no porque esté Trump o Biden, sino es por una relación bipartidista, una relación de muchos años que ha mantenido una agenda estable de cooperación, de alianza, de comercio, de al mismo tiempo de buenas prácticas, transferencia de conocimiento, como también en muchos otros temas para trabajar conjuntamente, que se va a mantener y se seguirá teniendo en los próximos años. Doctora Lacutir, pues ya hemos visto cómo han sido las relaciones entre el presidente Iván Duque y el presidente Trump. Nuestro mandatario ha estado en la Casa Blanca, la hija del presidente Trump estuvo visitando Colombia. En fin, ¿usted cree que eventualmente el presidente Biden tendría Colombia como un aliado relevante aquí en la región? ¿Qué cercanía ha tenido con nuestro país?
El candidato Biden ha sido muy cercano a Colombia y ha sido muy cercano a Latinoamérica. De hecho, cuando estuvo como vicepresidente, he oído que tuvo 36 viajes a Latinoamérica, lo cual para un vicepresidente en un periodo como el que estuvo el candidato Biden es un número importante. Adicionalmente, me competió, de hecho, estar presente en el lanzamiento del US Business Council, que es el comité de relación entre empresas colombianas y americanas, donde el vicepresidente Biden en su momento fue quien estuvo presente para dar inicio a este tipo de acciones que son importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conocimiento por parte del candidato Biden de Colombia, de sus necesidades, de cuáles son las acciones que se vienen dando. Adicionalmente es un aliado, lo fue en el pasado, seguramente será un gran aliado si se vuelve el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y adicionalmente tiene una connotación la relación entre Colombia y Estados Unidos, que son temáticas que son de interés de los dos países, como es el caso de la reducción de los cultivos ilícitos, el relacionamiento con Venezuela, la agenda relacionada con propiedad intelectual, todo el tema de los derechos humanos. Es una agenda que se viene trabajando de igual entre los dos países y seguramente se va a seguir manejando si llega el candidato Biden a la presidencia. En conclusión, no importa quién gane, ¿usted no cree que haya cambios significativos en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? No fundamental, sinceramente no, porque va mucho más allá de quién está en la Casa Blanca. Por supuesto, hay acciones que hemos visto en las anteriores elecciones donde el nivel de prioridad de los temas que se están dando varía. Podría mantenerse, si entra el candidato Biden, entraría a ser importante o a un nivel mucho más importante los temas de derechos humanos, los temas laborales, por ejemplo. Pero definitivamente, teniendo en cuenta que es una relación que no solamente es del legislativo, sino también del ejecutivo, sino también del legislativo, pues en general la relación se va a mantener en las mismas condiciones de aliados, de cooperación y de acciones que se vienen trabajando. Como digo, se va a cambiar seguramente el nivel de importancia de las temáticas, pero no va a variar en su fondo de una forma importante. Doctora Lacutir, muchas gracias. Una feliz noche. Lo mismo para ustedes. Y es la hora de la movida empresarial. Como siempre, saludo a esta hora a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del que nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de negocios de comida rápida, de la pizza específicamente, que parece estar moviéndose a pesar de la pandemia como nunca antes. Es un mercado que en Colombia fácilmente mueve más de 350.000 millones de pesos al año en más de una docena de cadenas. Y buena parte de esas cadenas están organizando, moviendo en la búsqueda de clientes, inclusive apertura de franquicias. Y mire los casos en ese recorrido que vale la pena hacer. Por el lado de Domino's Pizza, que pertenece como franquicia al grupo Alsea, están en nuevas aperturas muy enfocados en Cali, que representa el 16% de su mercado, con los que va a completar unos 107 locales y unas cifras que evidencian la importancia del rubro de comida en el hogar. Desde marzo, la compañía ha aumentado sus ventas en más de 20 o 25% comparado con 2019. Y en cuanto a domicilios, realiza más de 350.000 al mes en el país. Juan, además hemos visto cómo se ha incrementado el consumo de pizza precisamente por la pandemia y los domicilios, y percibe uno como que cada vez hay una mayor competencia en este sector, ¿verdad? Sí, les ha llegado competencia, Víctor, de otras cadenas estadounidenses. El de Little Caesars, que es el mes pasado inauguró sus primeros restaurantes en Bogotá de la mano de su franquiciado Caesar Mex, que administra sucursales de la marca en México, Puerto Rico y República Dominicana. La cadena ha dicho que espera que el mercado de la pizza crezca en casi un 20% en América Latina durante los próximos años, incluido, por supuesto, Colombia. Mire este otro caso de una marca local y que han comercializado como de bajo costo, la Vera Pizza, que debe tener unos 5 años en el mercado en Bogotá y que ahora lanza un modelo de franquicia. Dicen que durante la pandemia crecieron al 42%. Para dar pie a su modelo de expansión, hablan de 755.000 pizzas vendidas en 5 años, de los cuales 118.000 corresponden a 2020. En domicilios suman 248.000, de los cuales 56.000 han sido este año 2020. Hoy
tienen 4 puntos de venta y 3 cocinas ocultas. La tendencia se repite en otras cadenas y son los domicilios los que impulsan parte de la expansión. Los datos de domicilios.com indican que a agosto las entregas de comida han crecido un 57% y son las hamburguesas, sándwiches, pizzas y comida asiática lo más pedido por los usuarios de la plataforma. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre el negocio de la pizza en Colombia y su expansión. Muchas gracias. Y regresamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 10 billones de pesos, y corresponde a las inversiones que harán en los próximos 2 años los nuevos operadores de energía eléctrica de la costa atlántica en Colombia. Las empresas Aire y Afinia asumen este jueves la distribución de energía para 10 millones de habitantes. La cifra fue anunciada hoy por el presidente Iván Duque durante la oficialización de este cambio de operadores que reemplazarán a la tormentosa Electricaribe. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.878 pesos con 94 centavos. El dólar subió 19 pesos con 4 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una fuerte caída de 3,70%. Se ubicó en $40 con 86 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.083.000 pesos por carga para mañana. Las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93%. La acción más valorizada hoy en la bolsa de nuestro país fue Banco de Bogotá, con una ganancia de 1,40%, y la acción que más cayó fue Construcciones El Cóndor, que tuvo un retroceso de 3,72%. Hoy los mercados muy pendientes de ese gran debate presidencial en Estados Unidos y seguirán muy pendientes también para las próximas jornadas. Y las autoridades encontraron una red de escuelas de conducción que usaban fraudulentamente documentos de profesores que ya no trabajaban con ellas para certificar alumnos sin el lleno de los requisitos. Veamos. En nuestro país tenemos más de 700 centros de enseñanza activos en este momento. De esos 700 centros de enseñanza que están activos, en lo corrido de 2020 se han generado más de 260.000 certificados de aptitud para personas que están optando por obtener su licencia de conducción. Acá quiero destacar el gran trabajo que está haciendo la Policía Nacional, quien ha identificado en cuáles de esos certificados estarían generando falsificaciones, poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino también la de los demás usuarios de la vía. En colaboración con la Policía Nacional, desde el momento en que se reactivaron actividades de los centros de enseñanza el 1 de junio de 2020, hemos adelantado ya más de 20 investigaciones contra centros de enseñanza que estarían infringiendo la legislación. Queremos llamar a los ciudadanos para que cuando detecten que se están presentando este tipo de conductas, denuncien, porque están vulnerando sus derechos como usuarios, están poniendo en riesgo a la comunidad. Por lo tanto, es muy importante que denuncien ante la Policía Nacional y ante la Superintendencia de Transporte. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El director del DANE reveló hoy el nivel de nacimientos y defunciones durante el segundo trimestre de este año en Colombia, que corresponde a los primeros meses de la pandemia en nuestro país. Entre abril y junio nacieron un total de 142.425 bebés en nuestro país, lo que significa una caída de 6,9% frente al mismo trimestre del año pasado. Y vea esto, nacieron 51,4% varones y 48,6% mujeres. Ahora veamos las defunciones. Fueron 58.852 en total, lo que significa un aumento de 4,7% frente al segundo trimestre del año pasado. En este caso, 55,8% de fallecidos fueron hombres frente a 44,1% de mujeres. El COVID se convirtió en la segunda causal de muerte más importante en el segundo trimestre de este año en nuestro país, después de las enfermedades del corazón. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.